dijimos, a ver, vamos a ver cómo están. Fue como una tarea para cada coordinador de apostolado. Recuerdo que los coordinadores de apostolado en aquel entonces era Mane de música, Sergio y Nancy de confirmas, evangelización era yo, pastoreo era Fabián y no recuerdo qué otros. Entonces se les dio la tarea a cada uno de ellos de ir a sus apostolados y decir, a ver, esta es la gente que tengo, realmente esta, y los que no estaban se iban a sacar por default de la lista, y a los que estaban en sí estoy pero no estoy, se les iba a dar una prórroga de decir, tienes tanto tiempo para ver si quieres o no quieres, pero y la mecánica era que si no cumplían se les iba a dar su cambio a otro apostolado. Hubo casos especiales como el caso de Amadeus, que sí había mucha inconstancia por ahí, había cosas que ya estaban desbordando y colmando al coordinador, y con ello se dio así ya de decir, bueno, ¿cuáles son las personas? Y estas personas les vamos a dar la oportunidad de que prueben otro servicio. Así se hizo. Me acuerdo que fue difícil porque hubo muchos servidores que se molestaron, que se enojaron, muchos que dijeron, ¿sabes qué? Prefiero no servir, se alejaron, con el tiempo regresaron, cabe destacar, volvieron, pero fue algo muy bueno en su momento porque la mayoría de los ministerios se puso al 100%, o sea, ya sabíamos con cuánta gente realmente contábamos, y yo creo que para la comunidad en ese momento fue muy bueno. Esto es la gente con la que contamos y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir avanzando, pero con la gente que realmente está, ¿sí? Con la que participa, con la que lleva el trabajo. En su mayoría todos o se pusieron las pilas o de plano dijeron me doy un chance, pero en todos los apostolados estuvo muy bien, nada más hubo uno por ahí que fue música, que hubo 2 o 3 personitas que al grado de estar muy molestos, muy enojados, y hubo la necesidad de sentarse el equipo coordinador junto con el padre Gabriel, en aquel entonces asesor de jóvenes, y platicar con ellos. Y les mostramos, los dejamos primero que hablaran, que sacaran todo lo que había en su corazón, y después les dimos la pauta del por qué, de por qué era necesario y de que se dieran la oportunidad, vaya. Y que la mayoría de los, no solamente fui yo, la mayoría de el equipo apoyó la moción y les dimos luces a las personas. Las vi más tranquilas, no lo aceptaron del todo. Y fue una labor desde, pues, sentarme a platicar con ellos y que expusieran cuáles era su sentir y su pesar dentro de la comunidad, ¿sí? Esa fue la primera problemática, el resentimiento en cada uno de los servidores. Mucha desorganización, porque el enemigo se agarra de todo, y había mucha desorganización, mucho conformismo con servidores que solamente querían estar eternamente en un solo ministerio. Y ahí es pues donde empiezan las dificultades, que fueron un gran reto para mí, el volver a reestructurar una comunidad que estaba llegando o se estancó, se puede decir, por un momento. Me preocupaba mucho el hecho de que ya no pasaba como al principio, o con mi generación o la generación donde yo estuve, donde nos enamorábamos completamente de Dios, visitábamos el Santísimo, nos gustaba orar, veníamos a misa entre semana, en los ministerios nos encantaba orar, se nos notaba algo diferente, y mi preocupación siempre que yo tuve en la coordinación era que de repente no se sentía o no se veía eso en los servidores. Me preocupaba mucho el hecho de que no hubiera servidores con la iniciativa, por el gusto por la predicación, el gusto de vivir las cosas. Me daba mucha tristeza de repente ver que no nos acercábamos mucho a misa, que no comulgábamos. Empiezo mi coordinación al lado de Mauricio, pero de repente llegas a sentirte sola o solo, porque a lo mejor tu compañero de coordinación no tiene la misma disposición o no coincides en los tiempos, y pues se dobla el trabajo, es un doble esfuerzo, ¿verdad? Entonces no puedo decir que no recibí apoyo de él, pero
siento que una coordinación entre dos pues debe de ir a la par, ¿verdad? En muchos aspectos me apoyó mucho. Un coordinador sin preparación espiritual pues creo que tiende a huir de la situación y a evadir la responsabilidad. Y pues dije, voy a hacer lo que me corresponde hacer, ¿verdad? También la problemática de que ya una vez estando reestructurada la comunidad, se da mucho el pues hacerle entender al servidor que tiene que saber pues de menos las bases de todos los ministerios, ¿verdad? Porque no va a estar eternamente en una sola comunidad si es que somos verdaderos discípulos y misioneros de Jesús. Era uno de las cosas que me quitaba mucho el sueño, la verdad, porque pues el hablar de Amadeus dentro de la comunidad hasta cierta forma era como hablar de una fuerza que había dentro de la comunidad, ¿verdad? De hablar de palabras mayores, ¿sí? Y yo quería hacer una reestructuración, que ellos entraran en la reestructuración, ¿verdad? Pues se me adelanta mi querido sacerdote, que lo quiero muchísimo, se me adelanta y le da un fin a Amadeus que yo no me esperaba, porque había un proyecto importante, ¿verdad? Con el Ministerio de Música, con Amadeus, hacer una reestructuración, y lo entiendo, él en su desesperación decide acabar con el ministerio, como él dijo, lo maté y lo enterré, ¿verdad? Y pues fue algo que sí me dolió, porque había un proyecto importante con música. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Híjoles, es muy difícil lidiar con diferentes personalidades, y siento que Dios, le agradezco que me haya pulido en paciencia y en saber escuchar a la gente y el entender las situaciones que está pasando. Para mí se me hacía muy fácil decir, no, pues juntamos los coros o juntamos el coro parroquial, el ministerio, y ya se acabó el problema. Pero no era esa la solución, ¿verdad? Sino el dejar que la gente piense libremente, pero que a través de esa libertad hay una responsabilidad, ¿sí? Y que si no es el momento, Dios nos va a hacer entender que nos adelantamos pues a un proceso que no estaba en los planes de Dios. Es muy notorio cuando cimentamos algo en Jesucristo, porque permanece y es duradero, y no tanto en cantidad, sino en calidad. Eso yo lo he visto porque de repente quieres ver un ministerio de música con muchas voces, con muchos instrumentos, cuando desviamos el objetivo del ministerio de música, que es pues evangelizar a través del canto. Entonces, si no hay una evangelización a través del canto, pues no se cumple ese objetivo y se queda meramente en un grupo musical. Sí fue algo que me tambaleó muchísimo, pero es pues como cuando vas en una recta y llegas a un cruce y ves dos caminos, ¿verdad? Y te dicen que por un camino ya no puedes ir, tienes que tomar el otro. Y ese camino viene con muchos retos, ¿verdad? Con muchos cambios, y emocionalmente sí me sentí un poco afectada, porque
había un cariño muy especial, ¿verdad?, con el padre Gabriel, por supuesto sin menospreciar al padre Hugo, que lo admiro en el sentido de que me sorprende mucho la capacidad que tiene para crear, para ser creativo. Para mí sí me afectó, pero me queda muy en claro que no tengo que seguir al hombre, sino que tengo que seguir a Jesús, ¿sí? Porque quieras que no, eres responsable de una comunidad y tienes que transmitir que quien esté al frente es Jesucristo, ¿verdad? No podemos caer en el sentimentalismo, ¿verdad?, de encapricharme y de que entre una división dentro de la comunidad, sino seguir adelante y seguir a Jesús. Dios contigo sentí hacer las cosas. Me invitó a la CC Judea, le agradezco, pero yo sabía que conmigo, sin mí, la CC Judea iba a ser como lo es. Entonces yo fascinado de el llamado que me hizo, y le agradezco a la CC Judea todo lo que recibí de ella, y principalmente a Dios en todo lo que me enseñó y lo que me dio a través de la CC Judea.